Vamos a pasar a nuestra segunda parte y esto está a cargo de nuestro querido hermano Eduardo Saquim con el estudio de hoy, Andando en la Sabiduría. Eduardo, el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Como siempre, un gran cariño para cada uno. Quería compartir un texto de Job 28:28. Job 28:28. Gracias, Roxana. Que dice: He aquí el temor de Jehová es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Conceptos muy distintos a lo que se tiene en el mundo, ¿no? Sabiduría se considera alguien que tiene mucho conocimiento, que es sabio, que es, decimos, pero el cielo tiene otro concepto y es el que nos enseña en su palabra, que es respetar a Dios, temer a Dios, no miedo, sino temor reverente, temor de respeto, es ser sabio. Y tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando aquí, porque acá dice andando en la sabiduría. Presenta muy bien la escuela sabática el hecho de que esta verdad maravillosa que nos presenta la palabra de Dios acerca de que Jesús murió por nosotros y que tiene una vida eterna, no la podríamos haber descubierto por nosotros mismos. Es una revelación, es Dios. La historia de la Biblia es Dios corriendo detrás del hombre para alcanzarlo. De alguna manera, correcto. Es Dios el que manda a sus profetas a las naciones. Perdón, es Dios el que manda a sus profetas para dar un mensaje a las naciones. Es Dios el que alcanza nuestros corazones, pone una esperanza maravillosa y nos impele, nos mueve a poder compartir con aquellos que amamos y a nuestro prójimo el mensaje de esperanza, porque también pone en nosotros que nos interese la salvación de los demás. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6, es el texto central que presenta la escuela sabática hoy. Andad sabiamente con los de afuera. Imagínense que si tenemos que andar sabiamente con los vecinos, con los desconocidos, ¿cómo será que debemos andar con nuestras esposas, esposos, hijos, parientes, amigos? ¿Qué esperará Dios de nosotros? Sin embargo, normalmente, algo muy interesante que nos sucede es que los de que están adentro de casa, aquellos que son los más caros para nuestro corazón, son los que descubren más rápidamente cómo somos en realidad. Claro, el tiempo de convivencia, de estar bajo un techo, con presiones, con situaciones, etcétera, dan a conocer tal cual somos. Y ahí estamos todos, nos sentimos mal porque nos damos a conocer o se revelan nuestras asperezas o nuestras respuestas con falta de paciencia. En la confianza también muchas veces damos respuestas, ¿no es cierto?, que no lo haríamos con una persona de afuera. Por eso a veces los jóvenes, los hijos, nos señalan y tienen ese concepto de que en la iglesia es una apariencia, ¿no es cierto?, de piedad. Por supuesto, cuando van creciendo entienden también que son luchas, todos tenemos luchas, todos peleamos para ser mejores. Por supuesto que existe cizaña también, pero estamos hablando de los que verdaderamente queremos caminar con Dios y vamos de su mano. También tenemos errores, fallas y necesitamos ser transformados. Aquí el texto dice andar sabiamente. Justamente sabio para con el prójimo sería tener en cuenta la luz que Dios nos ha dado
la palabra de Dios que nos aconseja acerca de cómo debemos hablar, cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos. Yo puse acá algunos textos, ¿no es cierto? El N.G. de White dice que el habla es un talento de gran valor y que recordemos lo que dice Mateo 12:37. Mateo 12, versículo 37, que está colocando la Roxana allí. Mateo 12:37. Nos dice la palabra de Dios, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¡Wow! O sea, si tuviéramos bien presente este texto en nuestra cabeza, quizás nos frenaría para cuidarnos un poquito más antes de hablar. Correcto. Porque aparentemente, como la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, tomando registro de las palabras de una persona durante el día, casi podemos descubrir el corazón. Es lo que está presentando aquí. Porque por tus palabras seremos justificados y por tu palabra serás condenado. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si yo presto atención, llevo un registro controlado de las palabras que dice Susanita, bueno, al fin de una semana, de un mes, me doy cuenta. Es muy parecido a lo que sucede con los estados del WhatsApp. Si usted va a un estado de WhatsApp, allí se revela muchas veces, no siempre, pero muchas veces se revela, ¿no es cierto?, a las personas. A veces mi esposa me ha dicho, años atrás, mirá el estado de fulano, y es un joven de la iglesia. No habla, no dice nada, pero en el estado pone cosas que revelan lo que hay en el fondo, en su interior. Es muy interesante, ¿no es cierto?, cómo podemos descubrir de alguna manera. Lo que pasa es que para conocer una persona se necesita tiempo. No es porque en un momento diga algo y ya no me corresponde juzgarlo. Pero es cierto que con el tiempo vamos conociendo a las personas por la abundancia de sus palabras. Efesios 4:26, Efesios 4, versículo 26, dice allí: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Podemos enojarnos? Por supuesto que sí. Correcto. Pero esa ira, entre comillas, debe ser santa, como Dios tiene ira santa. Correcto. Dios también se aira, dice la Biblia, pero no comete pecado. Somos llamados a también, cuando llega ese momento, ¿no es cierto?, a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Puedo estar airado, pero no debo permitir que salga de mi boca palabras de las cuales después me tenga que arrepentir. Por supuesto me puedo arrepentir, soy perdonado, pero es como aquel que desparramó una almohada de plumas en una esquina en un día de viento. Se arrepintió, pero ahora ya no las puede juntar, las plumas harán su tarea. Correcto. Entonces, es tan importante este tema, hermanos queridos, tan importante entender, que la verdad que después de leer todos estos textos uno quiere ponerse un broche en la boca. Proverbios 10:19, Proverbios 10:19. Gracias, Proverbios 10:19. Muy bien. Dice allí, en las muchas palabras, ¿qué pasa? No falta pecado. Correcto, más el que refrena sus labios es prudente. Acuérdense que la Biblia dice que aún el necio, cuando calla, cuando no habla, es considerado prudente. ¿Qué prudente este muchacho? Lo único que hizo es no hablar, pero es un chanta. Pero sin embargo, como calla, es considerado prudente. En las muchas palabras no falta pecado. Cuidado, correcto. Proverbios 10:19, Proverbios 25:11. Proverbios 25:11.
¿Qué dice allí? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Ay, sí, Eduardo, pero a mí no me sale porque yo soy impulsivo, impulsiva, y después hablo y después pienso. Bueno, ahí está el tema. Elena G. de White dice que si contáramos hasta 10 antes de hablar, ahorraríamos mucho dolor. Entonces, una forma es contar, pensar. Lo que pasa es que explotamos como garrafa, pero sería bueno pensar antes de hablar. Esto que voy a decir va a servir, a ver, se lo digo de esta manera, se lo digo de esta otra. Señor, ayúdame, Señor, dame. Ahí está el punto. Orar, pedirle a Dios mentalmente que nos dé las palabras, que nos dé paciencia. Colosenses dice vestíos, vestite. Y bueno, me tengo que vestir, Colosenses, ¿no es cierto? Me tengo que vestir. Colosenses 3 creo que es Rosana, perdón, hablé de Susana y 3:2, 3:3 por allí, puede ser, no me acuerdo ahora. No, ya te digo cuál es el texto. Colosenses capítulo, no, nada que ver, 3:12. Gracias, 3:12. Allí dice, miren qué interesante, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tengo que vestirme, no soy, pero me tengo que vestir. Entonces voy a hablar con mi hija, que no nos llevamos muy bien, me voy a hablar con mi hermano, que no nos llevamos muy bien, es áspero siempre al choque y a mí me saca de casilla, pero no debe ser así. Entonces me tengo que vestir, voy a probar un vestido nuevo, el de la paciencia, el de la tolerancia, correcto, el de la mansedumbre, me tengo que vestir. Tengo que orar mucho, tengo que cuidar mis palabras, tengo que, hermano, amigo, tenemos que hacer algo y hay algo que nosotros sí tenemos que hacer. Es orar y aplicar métodos, correcto. Proverbios 12:18. Hoy la tengo escribiendo a Rosana, que escribe muy rápido, pero nunca puse tantos textos. 12:18, gracias. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. ¿Le pasa eso en su casa? Bueno, ya lo conoce por experiencia. Mas la lengua de los sabios es ¿qué cosa? Medicina. Medicina. Pero hay gente que es bruta para hablar. No piensa, larga lo que le viene y son como mazazos. Correcto. Efesios 4:29. Efesios 4:29. Uno más me queda nada más, Rosana, 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y para esto tenemos, repito, que velar, ser cuidadosos. Los que somos de hablar mucho, como yo, es un problema. Es cierto que yo normalmente siempre trato de llevar las conversaciones a lo espiritual. Y no me reúno con gente normalmente del mundo, me reúno con hermanos de iglesia, pero también con hermanos de iglesia a veces aparece la chanza, la broma, y esas cosas que nos hacen reír un rato, sanamente, por supuesto, pero hay que también cuidarse. Y el último, Proverbios 18:21, Proverbios 18:21, que dice allí, la palabra de Dios, la muerte y la vida están en el poder ¿de dónde? Hermano, de su lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cómo debemos cuidarnos? A veces palabras que podemos decir a los hijos, a los que amamos, lastiman.
Y como hay silencio de la otra parte, no nos dimos ni cuenta de lo que efecto que generó. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que cuidarnos y andar en sabiduría, como dice el título. Andar sabiamente. Es un día a la vez. Quizás le ayude, hermana, hermano, amigo, a recordar que es un día a la vez. Hoy es un día que Dios me da. Hoy voy a cuidarme. Hoy voy a medir mis palabras. Ayúdame, Señor, a pensar cuando voy a hablar. Si lo que voy a decir va a ayudar, ¿qué ejercicio bueno sería ese de pensar si lo que voy a responder va a ayudar? Es mejor que nos digan, vos sos lento para responder, sí, porque estoy pensando para no lastimar, porque soy cristiano, entonces pienso. Por supuesto que a medida que vayamos cultivando eso, vamos a ser más rápido, porque la mente se acomoda, ¿correcto? Se amolda a la necesidad y a la habilidad del ejercicio mental de responder. Pero yo creo realmente que tenemos que pensar antes de hablar, orar pidiendo sabiduría y vestirnos del ropaje apropiado según el caso. Orar en todo tiempo nos va a ayudar a estar en comunión con Dios y a que cuando vamos a hablar pensemos, porque venimos orando. Yo siempre digo que David, cuando salió al balcón y vio a Betsabé, no venía de hacer el culto. Por supuesto que no venía de hacer el culto, de consagrarse a Dios, si no hubiese desviado la vista. Entonces nosotros también somos de cuidar la armadura, cuando se nos invita a tener la armadura completa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un enemigo tirando dardos constantemente y en algún lado nos va a flechar. Entonces, qué buena práctica sería, querido hermano, querido amigo, a partir de hoy, de poder medir, pensar. A partir de ahora me voy a poner a pensar, a ver, yo cuando leí esta mañana la escuela sabática dije, uy, Señor, esto para mí. Yo quiero, y usted seguramente también quiere, pero no podemos sin Cristo. Y Cristo no puede si yo no hago mi parte. ¿Correcto? ¿Cuál es la parte que yo puedo hacer? Bueno, pensar, orar, pensar antes de hablar, pensar la respuesta que voy a dar, si va a ayudar o no va a ayudar. Ya esa es nuestra parte, correcto. Callarme, no sé, ponerme un buche de agua en la boca y no tragarlo ni escupirlo para no decir nada. No sé el método que usted quiera, pero el Señor, a todo aquel que quiera y esté luchando, va a cumplir su promesa, que la obra que Él empezó en tu vida la va a terminar. Así que ojalá que el Señor nos ayude para poder acordarnos que tenemos que vivir un día a la vez. Eso nos ayuda mucho porque ahora son las próximas horas. Correcto. Enseguida que me doy cuenta que cometí un error, si tengo oportunidad, pido perdón y si no, también le pido perdón a Dios. Pero velar en todo tiempo orando. Acuérdense, Lucas 21. Orar en todo tiempo orando. Si hacemos eso, el Señor nos va a poder ayudar a ir cambiando, a mejorar, a ser transformados, correcto. Pero pensar sobre todo antes de hablar, para responder con palabras que sean de bendición para el otro, con palabras que sean bálsamo para las heridas que mucha gente tiene, y sobre todo los que amamos, que no queremos lastimar. Y sin embargo, si lo hacemos quizás muchas veces. Vamos a orar para que Dios nos ayude en esta gran necesidad que todos tenemos. Amado Padre Celestial, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque nos hablas de un tema tan importante, diario y continuo, que es el habla. Oh Señor, seguramente cuántas veces, Padre, hemos faltado, hemos pecado, hemos lastimado. Te pedimos nos limpies en la sangre de Jesús y nos ayudes a tomar seriamente este tema tan importante con todos los textos que hemos leído. Podemos ser sabor de muerte y nadie quiere ser eso, y menos con los que amamos. Podemos ser de piedra de tropiezo, podemos ser de desánimo,
Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a mantener presente lo que hemos visto ahora, de poder pensar antes de hablar, de poder estar en comunión más solemne andando. A veces corremos con las cosas de este mundo y hablamos porque tenemos que hablar. No, somos ciudadanos del reino celestial. Ayúdanos a velar en oración todo el tiempo y a pensar lo que voy a hablar. Tú nos vas a ayudar a resolver las cosas de este mundo cuando nosotros pongamos en primer lugar tu mundo, Señor. Nuestra vida ponemos en tus manos y pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén.